sufrido más denuncias. Lo cierto es que lo dejaron ir. Pero no sería justo mencionar esto sin recordar el otro caso de un muchacho llamado Gerardo Cruz, que defendió a otra mujer en Costa Rica por la misma razón, viendo que había un sujeto que le estaba grabando debajo de la falda. Gerardo le dijo a la muchacha: te están grabando, deja de hacerlo, le dijo al sujeto. 3 días después apareció muerto. Y es insólito que un joven haya tenido esta valentía y se haya comprometido en la defensa de la dignidad de una persona. La consecuencia fue su asesinato y los medios lo registran otra vez como muerto, no asesinado, que no es lo mismo. No murió, fue asesinado. No nos podemos olvidar del profesor de Guanajuato, el profesor de arte que grabó sus encuentros sexuales y los subió a la red. Está acusado de pornografía. Estudió filosofía en la Universidad de Guanajuato. Y eso es más alarmante para mí, que soy filósofo, porque me da vergüenza ajena, así de plano. Me da pena ser filósofa, me da pena ser universitaria. Cada vez da más vergüenza habitar espacios como este, en donde deberíamos estar tratándonos como seres humanos, deberíamos estar aportando a la sociedad, dando claves de solución a la problemática económica, política y social que vivimos, y no agrediendo a las compañeras. El acoso sexual no solo limita el ejercicio erótico libre que debemos tener todos. Cuando se hace en la universidad, obstaculiza el derecho a la educación. Cuando se hace en el ámbito laboral, está negando el derecho fundamental al trabajo. Y las mujeres tenemos que vivir así. Toda nuestra cotidianidad está llena de temor, de miedo, de cálculo. ¿A dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a pasar? ¿Qué me pongo de ropa? Los hombres no saben lo que es vivir así. Y yo ya estoy vieja. Yo solo me acuerdo. Pero las jóvenes saben de lo que estoy hablando. Saben que tienen que calcular desde la primera hora del día que deciden qué vestido ponerse, calcular los riesgos de ser mujer. Y todavía tenemos a un sujeto que se atreve a hacer un video instigando al feminicidio con todo el cinismo. Muestra el video, no sé si lo hayan visto, la manera en que tortura y quema viva a una mujer encerrada en la cajuela del baño. Ese es el mensaje. Pero no es lo único. Hay canciones misóginas, verdaderamente escandalosas, increíbles, no promueven ningún valor humano. Y hay quien justifica estas atrocidades como libertad de expresión. Pero son un montón los que hacen eso. Y luego todavía se atreven no solo a cantar sus idioteces y sus videos, sino a exponer discursivamente su genial interpretación de la relación entre hombres y mujeres y decir que las mujeres que no les gusta trapear no sirven. Y repito, sustituyamos mujeres por cualquier otro grupo y veremos lo que están diciendo. Pero además todo esto estuvo antecedido por otro caso tan escandaloso y repugnante como es la impunidad de Gutiérrez de la Torre y su red de prostitución en el PRI. El partido que nos gobierna y que no fue capaz por decencia mínima de castigar a ese sujeto. La pobreza de esas mujeres las hacía estar sometidas, son víctimas absolutas de nuestra sociedad. Es gravísimo que no hayamos salido todos a manifestarnos, a expulsar a ese sujeto de este país, no del PRI, no de la Ciudad de México,
Es una de las asquerosidades más repulsivas que he tenido que ver y vivir. Por eso le agradezco tanto al padre de Dafne que me devuelva un poquito de ilusión. En México se cometen 8 feminicidios diarios, señores. La CADLAC dice que México ocupa la 5ª posición en trata de personas, con 87,000 adultas y 20,000 niñas que sufren algún tipo de explotación sexual o laboral. Las niñas y las jóvenes son engañadas, secuestradas, trasladadas, amenazadas, y acaban de descubrir precisamente en la Ciudad de México que el dueño de aquel bar donde murieron tantos jóvenes, el Lobombo, es el mismo dueño del bar donde se traficaba con mujeres. Y están los testimonios. 5, 6, 10 años de estar ejerciendo la prostitución de manera obligada por el mismo sujeto que salió libre, sin ser castigado por el asesinato, el crimen de jóvenes que lo único que hacían era querer divertirse. En el mundo hay 27 millones de personas víctimas de trata, entre ellas niñas de entre 5 a 15 años de edad. Según la ONU, México está entre los 25 países más peligrosos para la mujer. Cada año hay alrededor de 15,000 denuncias por violación. De todas estas, ni el 20% recibe sentencia. Y hay que saber que solo se denuncia el 5% de las violaciones. Esto es de la ONU, que está revisando desde 1997 el tema de la agresión a las mujeres. ¿Qué hacer con todo esto? Yo ya le paro, porque la verdad es que ustedes pueden acceder a toda esta información. ¿Qué podemos decir frente a esto? Yo la vez pasada me quedé a la mitad. Puedo decir lo que dice Arendt y Bale, pero tratar de comprender este fenómeno monstruoso que estamos viviendo me cuesta mucho trabajo. Hoy me estoy atreviendo a traer estos casos aquí para que pensemos juntos. Lo que dicen algunas de estas autoras que he presentado al principio, Simone Weil específicamente, dice: los moralistas vulgares se quejan porque el hombre se deja llevar por su interés personal. Ojalá fuese así. El interés es un principio de acción egoísta, pero limitado, razonable, que solo puede engendrar males limitados. Es decir, que toda esta situación terrible que he descrito no es producto de una patología individual o de un interés específico. El poder no es producto de un interés de un individuo. Por el contrario, sigue diciendo, salvo en las sociedades primitivas. Perdón, ¿le damos a lo que sigue? La ley de todas las actividades que dominan la existencia social es que cada uno sacrifica la vida humana en sí y en los otros a cosas que no constituyen sino medios para vivir mejor. Ese sacrificio, dice, presenta diversas formas, pero todo se resume en la cuestión del poder. El poder, por definición, constituye solo un medio, o mejor dicho, poseer un poder consiste simplemente en poseer los medios de acción que rebasan la fuerza restringida que un hombre posee por sí mismo. Pero la búsqueda del poder, por el hecho mismo de que es esencialmente importante para lograr su objetivo, dice Weil, excluye toda consideración de fin y llega por una inversión inevitable a ocupar el lugar de todos los fines. Este trastocamiento en la revolución de los medios y fines es la locura fundamental que explica todo lo que hay de insensato y de sangriento a lo largo de la historia. La historia humana, dice Weil, no es más que la historia de la servidumbre que hace de los hombres, quiere decir seres humanos, todavía no había lenguaje incluyente, tanto opresores como oprimidos, el simple juguete de instrumentos de dominación fabricados por ellos mismos, y rebaja a la humanidad viviente a hacer cosas inertes. Casi al final de su vida, Simone Weil se va a dar cuenta, habiendo estudiado toda su vida el tema de la opresión social, al final, y particularmente el caso de los trabajadores, al grado de que también ella va a ser cuestionada porque también ella es judía y no toma el análisis del judaísmo, de la situación judía, sino de la pobreza, de la desigualdad social. Entonces ella también va a ser cuestionada por la misma razón, porque no defendió a los judíos. Sin embargo, su interés principal era la desigualdad social. Y casi al final de su vida se da cuenta de la importancia que tiene en este análisis de la opresión y la libertad social, la condición específica de las mujeres y en ella la violación como la forma más extrema de opresión que puede sufrir un ser humano.
ella ya no va a alcanzar a desarrollar esta última comprensión o casi intuición. Ella conoció a Simone de Beauvoir y son contemporáneas, Simone trabajando el tema de la desigualdad de género y ella trabajando la desigualdad social. No lo termina, ella muy al final en Escritos de Londres es donde establece esta tesis. Sin embargo, nos deja la posibilidad de hacerlo a través de sus planteamientos generales acerca de la política. Todo su pensamiento está determinado por esa condición de participación en la experiencia en la que se despliega su ser. Y en este sentido, igual Hannah Arendt, en torno de la relación entre el pensamiento y la acción, establece la necesidad de una recuperación filosófica del valor de la experiencia. Hannah Arendt también considera que la violencia termina donde el discurso acaba y que a veces las palabras sirven para, pierden su capacidad crítica cuando se transforman en clichés. En este sentido, ella cree que es peligroso el adoctrinamiento y que tenemos que recuperar siempre la experiencia, reconciliarnos con lo que hacemos y desde ahí comprender. En este sentido, y creyendo, convencida de que estamos viviendo una situación similar a la que enfrentaba Hannah Arendt, es decir, algo que ha destruido nuestra capacidad de pensamiento, nuestras categorías de pensamiento y nuestros criterios para juzgar, creo que es mucho lo que podemos extraer de ellas. La principal distinción política entre el sentido común y la lógica, que es uno de los puntos que desarrolla Hannah Arendt, dice, esta distinción presupone un mundo común en el que todos encajamos y podemos vivir juntos porque poseemos un mismo sentido, el sentido común que controla y ajusta todos los datos de nuestros sentidos estrictamente particulares con los de los demás. Por otro lado, la lógica y toda autoevidencia de la que deriva el razonamiento lógico puede pretender una fiabilidad que es independiente tanto del mundo como de la existencia de los demás. Este es el cuestionamiento que está haciendo Hannah Arendt, a un uso de la razón instrumental en donde finalmente el pensamiento lógico se autonomiza del mundo. Y esto es lo que este desconocimiento de la dimensión moral de algún modo contribuyó al nazismo. Y de ahí ella, entre otros temas, desarrolla y toma de San Agustín la idea de que los seres humanos siempre podemos comenzar. Para que hubiera un inicio, toma de San Agustín, fue creado el hombre. Aquí podríamos remitirnos a Kant. Para Kant la felicidad tampoco es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Es decir, en la capacidad de juzgar radica no solo la capacidad de distinguir el bien del mal, sino también resolver y decidir en los casos donde no existen criterios debido a situaciones novedosas o inéditas, pero el hombre tiene la capacidad de empezar de nuevo, de realizar el milagro, dice Hannah Arendt, de saber valorar en situaciones inéditas lo que es adecuado para todos. Y esto se relaciona con la idea de frónesis aristotélica, o sea que no necesitamos categorías preestablecidas para pensar. Dice Hannah Arendt, solo la pérdida de los criterios que reduce al mundo a su facticidad es catastrófica para el mundo moral, solo lo es si se acepta que los hombres no están en condiciones de juzgar las cosas en sí mismas, o que solo puede exigírsele al ser humano aplicar correctamente las reglas conocidas y servirse de criterios ya existentes. En este sentido es que no es suficiente la lógica para comprender, ni es desdeñable el sentido común para comprender el mundo y no matarlos. Por último, la responsabilidad compartida por el mundo nos obliga a redefinir el objetivo de la política como la búsqueda y realización humana de la justicia, ya que, como asegura Simone Weil,